Influencia de la densidad aparente en la resistencia del suelo y crecimiento de las raíces. La alta densidad aparente puede ocurrir como una característica del perfil natural del suelo, por ejemplo un fragipán, o puede ser una indicación de compactación del suelo inducida por el hombre. En cualquier caso, el crecimiento de las raíces se ve inhibido por suelos excesivamente densos por varias razones, incluida la resistencia del suelo a la penetración, la mala aireación, el movimiento lento de nutrientes y agua, y la acumulación de gases tóxicos y exudados de raíces. Penetración de las raíces y resistencia del suelo. Las raíces penetran el suelo abriéndose camino hacia los poros. Si un poro es demasiado pequeño para acomodar el casquete de la raíz debe empujar las partículas del suelo a un lado y agrandar el poro. Hasta cierto punto, la densidad per se restringe el crecimiento de las raíces, ya que las raíces encuentran menos poros más pequeños. Sin embargo, la penetración de las raíces también está limitada por la resistencia del suelo, propiedad de este que hace que resista la deformación. Una forma de cuantificar la resistencia del suelo es medir la fuerza necesaria para empujar una varilla de forma estándar, un penetrómetro, en el suelo. La compactación generalmente aumenta tanto la densidad aparente como la resistencia del suelo. Se deben considerar al menos dos factores, ambos relacionados con la resistencia del suelo, para determinar el efecto de la densidad aparente sobre la capacidad de las raíces para penetrar en el suelo. Efecto del contenido de agua sobre la resistencia del suelo. El contenido de agua del suelo y la densidad aparente afectan la resistencia del suelo. La resistencia del suelo aumenta cuando un suelo se compacta a una densidad aparente más alta y también cuando los suelos de textura más fina se secan y endurecen. Por lo tanto, el efecto de la densidad aparente sobre el crecimiento de las raíces es más pronunciado si esos suelos están secos, siendo necesaria una mayor densidad aparente para evitar la penetración de las raíces cuando los suelos están húmedos. Por ejemplo, una bandeja de tráfico que tiene una densidad aparente de 1.6 megagramos por metro cúbico puede prevenir completamente la penetración de raíces cuando el suelo está bastante seco. Sin embargo, las raíces pueden penetrar fácilmente esta misma capa cuando está húmeda. Efecto de la textura del suelo. Cuanto más arcilla hay en un suelo, menor es el tamaño medio de los poros y mayor es la resistencia a la penetración a una determinada densidad aparente. Por lo tanto, si la densidad aparente es la misma, las raíces penetran más fácilmente en un suelo arenoso húmedo que en un suelo arcilloso húmedo. El crecimiento de las raíces en el suelo húmedo está generalmente limitado por densidades aparentes que van desde 1.45 megagramos por metro cúbico en arcillas hasta 1.85 megagramos por metro cúbico en arenas francas. Visto en este contexto, el crecimiento de raíces probablemente fue inhibido por la densidad aparente de los caminos de arrastre en ambos suelos que se van a ilustrar en esta tabla. Efecto del uso y manejo de la tierra. Como era de esperar, los usos de la tierra como la agricultura de cultivos en hileras, los pastos, los pastizales, la silvicultura o el tráfico por caminos afectan simultáneamente la densidad aparente y la resistencia del suelo, de manera que restringen o mejoran el crecimiento de las raíces y el movimiento del agua. No siempre se aprecia que la labranza y el tráfico pueden causar una compactación bastante profunda en el suelo o subsuelo.
Pueden pasar muchos años de manejo restaurador para que el subsuelo recupere su grado natural de porosidad y friabilidad. La figura 4.54 ilustra tal caso. Hasta ahora hemos visto la importancia de medir la densidad aparente y el grado de compactación del suelo para determinar la necesidad o no de aplicar medidas preventivas o correctivas para mantener o mejorar la fertilidad física del suelo. En el próximo capítulo veremos la importancia de tomar en cuenta el espacio poroso y su relación con la estructura del suelo.